Y uno pudiera pensar que en ciudades como La Paz o Los Cabos, playa, mucho viento, este, dos mares diferentes, el paraíso, y de repente empiezo a ver tus reportes de la calidad del aire, por ejemplo, en Cabo San Lucas, mala. Y le digo a mis amigos corredores, oye, hoy no salgas a correr. Es una energía, sí es la más eficiente, ¿eh? Es la más eficiente, ¿Por eso qué? es sin duda, ¿Por qué es porque más no eficiente? necesitas ningún combustible fósil para hacerla funcionar. Entonces, Ah. es a partir de fusión y esto es de hacer reaccionar átomos. Entonces, no necesitas todos los combustibles fósiles que necesitamos como suministro de manera constante. Se necesita Entonces, uranio y tal vez algunos otros tal vez algunos otros elementos. minerales, estos raros, ¿no? Que ahora se usan, pero realmente no es tan demandante en insumos como lo es las otras tecnologías, vamos a decirlo así, fósiles. ¿Qué tal, amigos de Vortex 360? Bienvenidos a una edición más de nuestra sección personajes. Y pues hoy estamos de manteles largos. El día de hoy nos visita la doctora Jacqueline Valenzuela, directora ejecutiva de Cerca AC. ¿Cómo estás, Jacqueline? Pues muy bien, gracias por la invitación. Siempre agradecen los espacios para una charla desenfadada, un poco de lenguaje informal y no tan técnico. Entonces, gracias por la invitación. No, hombre, encantados de la vida. Y yo quisiera que empezáramos primeramente en descubrir quién es la doctora Jacqueline Valenzuela. Pues, muy buena pregunta. ¿Tú naciste en La Paz? No, ¿Dónde? no, yo soy originaria del estado de Baja California, en Mexicali, pero es muy curioso porque es justo donde se divide Sonora y Baja California, entonces, pues digamos, sé perfectamente cómo funcionan las fronteras de todo tipo, empezando por la de 2 estados, ¿no? Justo en un lugar geográfico muy cerca del río Colorado, que ha sido para mí pues todo este antecedente de cómo se genera la vida en un lugar con unas condiciones tan adversas como lo es Mexicali, el desierto, la laguna salada. Entonces, pues justo de ahí soy, de este lugar en donde se entrelazan estos 2 estados, Sonora y Baja California, y bueno, como ya lo dije, enmarcado por el cruce del río Colorado. Muy bien, mira qué interesante, y como yo sé que siempre estás viniendo de La Paz a Los Cabos y te regresas y vas a Ciudad de México y todo, y dije, pues a lo mejor ella sí es paseña, pero ahora resulta que no. Oye, y cuéntanos un poco, me imagino que tus primeros estudios, porque me interesa mucho conocer tu trayectoria académica, que es amplísima, ¿no? Gracias. ¿Tus primeros estudios fueron allá en Baja California? Sí, yo estudié en la Universidad Autónoma de Baja California. Yo soy licenciada en informática de formación, algo que muchas personas no saben y llama la atención porque pues más relacionada con el desarrollo de software, los sistemas, etcétera, etcétera. Y en ese momento, pues nada que ver el tema de medio ambiente. Además, en el año que fue, te estoy hablando por allá de los 2000s, pues fue un tema que no se hablaba en donde yo vivía, ¿no? Pues en Mexicali, una ciudad industrializada con nuestro vecino Tijuana, en donde pues las carreras y las profesionalizaciones van enfocadas a que te integres al sector manufactura. Claro. Entonces, pues precisamente siguiendo esa vocación es que elegí estudiar licenciada en informática. Muy bien. Y posteriormente a la licenciatura en informática, ¿cómo fue tu camino? ¿Cómo te fue llevando el entorno? A lo mejor puedes platicarnos un poco de tal vez si tuviste alguna primera experiencia profesional en el área de informática y después tal vez te fuiste orientando ya hacia otras ciencias. ¿Cómo fue ese camino? Pues muy curioso, porque yo egresé, ya desde ese momento trabajaba, por supuesto, en la industria de manufactura. Y bueno, interesante, por supuesto, nunca dejas de tener retos, porque hay muchos retos. Particularmente trabajaba yo en una consultoría de nóminas y recursos humanos, entonces pues desde ahí era cómo vamos a solucionar toda la gestión de recursos humanos con un software, ¿no? Que controle no 10, no 20, no 100, 5,000 empleados. Nunca me lo hubiera imaginado de ti, ¿eh? Sí, 5,000 empleados. Entonces, pues tuve la fortuna de trabajar en esta empresa de consultoría y desarrollo de software.
Y posterior a eso fui a otra empresa ya también un poquito más grande, ya del sector maquiladoras, que se dedicaba al procesamiento de productos cárnicos, fíjate, ahí también estuve un tiempo con todo el desarrollo de la cadena de valor, la marca, etcétera, etcétera. Y posterior a eso me di un espacio para dejar mi carrera profesional y dedicarme de manera entera a la crianza, a la maternidad. Entonces estuve 12 años dedicada a la crianza. Bien. En ese tiempo, pues, se reavivó en la parte del empresariado, de ser emprendedor, de tener varios emprendimientos en ese tiempo, en esos 12 años. Tuve varios emprendimientos y también lo que hice fue ya hacerme cargo del negocio familiar. Mi familia tuvo durante mucho tiempo una comercializadora, entonces pues ya me tocó a mí hacerme cargo de la comercializadora de tiempo completo, en este tiempo que estuve fuera como del mundo profesional público, digamos. Ajá. Y posterior a eso llegué a vivir a La Paz y pues ahí me di cuenta que era un lugar muy estable, muy tranquilo, que podía retomar mis estudios, hacer un posgrado, y empecé primero en la Universidad Autónoma de Baja California Sur con una especialidad, con un entorno totalmente diferente, porque me encontré que había un esquema de becas para que te profesionalizaras y que podías ser investigador o investigadora formándote. Eso es algo muy nuevo para mí, porque en el tiempo que yo estudiaba no existía nada de eso. Entonces me interesó, ingresé pues precisamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con una beca, estudiando una especialidad primero. Posteriormente hice la maestría y por último pues ya me aventé al doctorado, ¿no? Ya encarrilada dije pues vamos a estudiar el doctorado, y muy interesante porque aquí es donde encontré pues ya las ciencias aplicadas, en particular a la parte de medio ambiente y globalización. Entonces con mi formación de informática, pues digamos que hay muchos problemas ambientales que resolver, ahora estoy sumergidos en ellos. Ajá. Entonces pues ahí es donde empezó esta interacción entre esta nueva área para mí del medio ambiente y todos sus retos, y bueno, también por ahí salió la parte de energía y pues las capacidades que tenía yo para generación de soluciones a partir de diseñar sistemas. Durante la maestría me invitaron un día a una reunión, gente que estaba preocupada por cuestiones del medio ambiente, yo fui, y pues escuchaba todas las problemáticas, y para mí escucharles lo que hacía y detonaba en mí es inmediatamente generar ideas de cómo se podrían solucionar. Y en esta mesa de trabajo, pues yo empecé a plantear algunas soluciones que para mí eran viables y operables. Con software, con procesos. Sí, con soluciones automatizadas y análogas. Bien. Porque eran varios los retos. Entonces, pues en ese momento es donde yo ya empiezo a involucrarme con Cerca. En ese momento era una iniciativa ciudadana, un colectivo de gente que se sentaba a pensar sobre soluciones, y pues éramos eso, ni siquiera éramos el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Estoy hablando en el 2015. La primera vez que tuve yo esta interacción colectiva de soluciones enfocadas en el medio ambiente. Bien, justamente te iba yo a preguntar en qué periodo de tiempo estaba ocurriendo todo eso. ¿Cuál fue ese primer reto, si nos puedes compartir un poco? ¿Qué fue lo que te movió a decir, bueno, está pasando esto? Me imagino que fue en La Paz, y empezaste a tirar ideas sobre la mesa y a partir de ahí te seguiste. ¿Cuál fue ese primer reto? Fíjate que algo que pasó durante el estudiar mi doctorado, que ya estaba yo en esa mesa de trabajo, tuve oportunidad de hacer diversas estancias académicas en Europa, participar en algunos congresos también en Latinoamérica y tener una estancia de investigación en la UNAM. Todo eso te sirve muchísimo para tener un espectro amplio de estas soluciones que se pudiesen plantear. Al final, pues en La Paz somos una ciudad todavía pequeña, no rebasamos los 300,000 habitantes. De hecho, ya hay más en Los Cabos. Incluso Los Cabos, ahora nuestro municipio más grande, tampoco rebasa el 500,000 de habitantes. El estado no rebasa el 1,000,000 de habitantes. 404,000 según el último dato que por ahí escuché. Así es. Entonces, eso al final es una oportunidad, porque los retos puedes manejarlos con variables que puedes controlar. A pesar de que alguien pensaría, ¿cómo en el medio ambiente vas a controlar una variable? Por supuesto, esto lo estoy diciendo desde el área de sistemas, ¿no? Puedes hacer simulaciones que después puedes integrar
a una automatización de una solución. Entonces, pues en ese momento recuerdo perfectamente bien que el grupo planteaba la necesidad de trabajar en escuelas. En ese tiempo yo tenía mi caso de estudio en escuelas, precisamente en cuáles eran los retos y cuáles habían sido los aportes de las tecnologías de la información y de la comunicación en el sistema escolarizado. Recordemos que en el año 2000 precisamente, cuando cambiamos de partido político que llega al poder, pues vino toda esta estrategia de poder digitalizar a las escuelas. Lo recuerdo, hubo mucha inversión. Había un programa que se llamaba Enciclomedia, recuerdo. Enciclomedia, claro. Entonces, pues al final tener todos esos referentes y registrar lo que funcionó y lo que no funcionó, y que el presupuesto de todas maneras se gasta, pues ya lo que te hace es ponerte creativa, ¿no? Entonces el trabajo en escuelas para mí no era un gran reto, pero sí era un reto conocer sobre términos muy especializados en medio ambiente como calidad del aire, energía renovable. O sea, yo no tenía una especialidad, pero había un reto muy específico: poder monitorear la calidad del aire en la ciudad de La Paz para registrar la contaminación. Entonces, pues de ahí yo creo es donde nace mi pasión, con un reto muy específico en el que yo me podía enfocar, el que pudiéramos tener una primera red de monitoreo ciudadana de bajo costo. Entonces, no era algo que dominaba en términos de los conceptos técnicos, pero sí en diseñar una solución, poder generar información, automatizarla y ponerla a disposición. Entonces, creo que eso fue uno de los primeros roles que identifiqué para mí en Cerca. Posteriormente a ese tiempo, yo ingreso como coordinadora de comunicación y de educación a los 3. ¿Eso fue en dónde? Eso fue en Cerca, pero ahí fue mi primer ingreso, digamos, mi rol. A los 3 años ya tuve la oportunidad de ser postulada para ser directora de operaciones, que ya era pues toda la parte de cómo le vamos a hacer para lograr todos los retos, no solamente la parte de divulgación, que me gustaba mucho. En ese tiempo terminé el doctorado y entonces ya se pudo empatar este tiempo completo con Cerca. Y posterior a eso tuve la oportunidad de ser postulada como directora ejecutiva, pero siempre con una visión muy clara. Necesitamos el uso de las herramientas para poner a disposición la información. Gracias al doctorado aprendí lo que es la ciencia ciudadana. Entonces te podría compartir que es algo de lo que a mí ahorita me apasiona. Ciencia ciudadana, que las personas de a pie, comunes, tengamos un interés por algo y tengamos las herramientas para resolverlo y podamos generar estos datos de manera alternativa a los oficiales, porque al final nadie va a tener el alcance de los equipos tan amplios como cada una de las personas caminamos en la calle, o como tantos hogares que hay que pueden generar datos o captar datos. Entonces, te estoy hablando que eso se hablaba como hipótesis hace 30 años y hoy todos los días lo vivimos con nuestros celulares. Pero cuando yo estudié, ni siquiera empezaba el sistema Windows, ¿no? Esta pantalla como la ves ahí, en ese momento era como estos sistemas de los Oxxos en MS2 con la pantalla negra y teclea. Yo vengo de la misma época, es más, para que te sientas mejor. Yo estudié ingeniería cibernética y yo me gradué en 1995. Wow. O sea, yo vengo de la época en donde pues usábamos los floppies de 3,5. Lenguaje ensamblado. Es más, cuando empezábamos con el uso de las computadoras, usábamos discos de 5 1/4, ¿no? Y después ya había 3, ya los de 3,5 ya sentíamos que traíamos la tecnología de la NASA y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, mi primer computadora tenía 1 mega en RAM. Wow, y era lo máximo. Y tenía un disco duro inmenso como de 40 megas. Y sí, programé el lenguaje ensamblador. Claro. En la escuela nunca en una aplicación profesional, pero en la escuela sí. Pues bueno, somos de los de lenguaje máquina, sí, ¿no? Que ahora ya para nada tiene una aplicación masiva. Al final pues se sigue trabajando en en esta parte de, digamos, en estos niveles, pero la mayoría estamos ya en el nivel del ambiente Windows, que se le decía en aquel momento, o del ambiente gráfico. Ambiente gráfico, claro. Porque unos más bien estamos que con las Mac y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Que yo me resistí mucho tiempo como buen ingeniero, me resistí mucho tiempo a pasarme de Windows a Mac, pero una vez que llegué,
lo confieso, ya. Ya no te vas, yo me todavía sigo en la resistencia. Me perdieron. Muy bien. Fíjate que me interesa mucho ahondar un poquito más en el tema de la calidad del aire. Yo vengo de la Ciudad de México y pues para nosotros las medidas de los IMECAS y todo ese tipo de cosas, pues era pan nuestro de cada día. Ya voy para 9 años por acá. Y uno pudiera pensar que en ciudades como La Paz o Los Cabos, playa, mucho viento, dos mares diferentes, el paraíso, y de repente empiezo a ver tus reportes de la calidad del aire, por ejemplo, en Cabo San Lucas, mala. Y le digo a mis amigos corredores, oye, hoy no salgas a correr. Otros chilangos, ¿no? ¿Cómo no voy a salir a correr? Es que la calidad del aire está mal. O sea, ¿cuáles son esos factores que nos llevan a que ciudades no industrializadas Exacto. Y todavía no con tanto tráfico, digamos? Digo, aquí ya la gente empieza a sufrir un poco más, los que ya sufrimos los tráficos de la Ciudad de México lo soportamos más, ya nos molesta también, pero ¿cuáles son esos factores que nos llevan a que ciudades como La Paz o Los Cabos empecemos a tener problemas de calidad de aire? Sí, fíjate, esto es algo que se vuelve polémico porque precisamente tenemos esos referentes, incluso no solamente de hace 40 años o hace 50 años en la Ciudad de México, estamos hablando de los años 20 con las revoluciones industriales y bueno, hay un episodio cuando en Inglaterra, en Europa en particular, hubo una crisis de azufre. Cuando empezó toda esta parte industrializada en todo su auge, pues las personas no conocían el alcance de los efectos en la salud de esta contaminación. Al final, pues, ¿quién no quería la industrialización, no? Entonces, pues está retratado creo que fue en Londres, este periodo oscuro, ¿no? De esta intoxicación por azufre que llegó a un punto en donde la gente pues empezó a fallecer, o sea, ya se miraba, ni siquiera se miraba, ¿no? En algunos horarios como la luz del sol, así de dramático fue. Pero ¿cuál es la diferencia de ese tiempo ahora? Es que ahí no se habían realizado las investigaciones en las que ahora se basan los estándares y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo pasa si hablamos de los 80s en la Ciudad de México. Se tenía el índice IMECA. Ese índice IMECA ya ni siquiera se usa porque quedan rebasados. Entonces, ¿cómo hemos aprendido el comprender el nivel de toxicidad de la contaminación del aire solamente cuando tienes un caso cercano? Desafortunadamente estamos muy acostumbrados en el imaginario colectivo a que la contaminación del aire es humo. El humo aquí negro, claro. me ahogo, pero de acuerdo a los estándares, a la Organización Mundial de la Salud y las normas oficiales mexicanas de salud, pues no solo es el humo negro, digamos que hay diversos gases que se liberan a la atmósfera por actividades antropogénicas. Cuando hablamos de antropogénicas es toda la actividad humana prácticamente, ¿no? Hasta respirar, por ahí siempre mencionan con la parte del CO2, ¿no? Hasta respirar. Entonces, sí, ahora se ha caracterizado qué contaminantes son los que influyen en la salud de las personas, principalmente respiratorio. Estos son 6 contaminantes, es el material particulado y que ese se le llama material particulado por su tamaño, PM10 y PM2.5. Siempre me preguntan, ¿de qué es el material particulado? Y les digo, pues es que ni siquiera se sabe, se necesitaría analizarlo. Es todo volando, tan pequeño que el cuerpo no tiene un sistema para filtrarlo. Así, porque además muchas veces el material particulado, a diferencia de los gases, es inoloro. Y entonces, ¿qué pasa con los gases? El dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, sobre todo el azufre, ¿no? Que tenemos como este pensamiento en el imaginario colectivo de que el infierno huele a azufre, ¿no? O sea, es como tan escandaloso que los gases eso tienen un olor que te alerta. En el caso de material particulado, no. Entonces, los 6 contaminantes que se deben de monitorear en todas las ciudades que tienen arriba de 500,000 habitantes y más de 20,000 toneladas anuales de emisiones contaminantes de diversas fuentes, que pueden ser las fuentes fijas, casi toda la industria, procesos industriales, las fuentes móviles, que es todo el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Cuando hablamos de transporte,
luego la gente piensa, el terrestre. No, no solo es el terrestre. Y también la parte de las fuentes de área. ¿A qué nos referimos con las fuentes de área? Todos los pequeños negocios que emiten diversos contaminantes que se encuentran en un perímetro urbano. Esto quiere decir las pollerías, los restaurantes, los negocios de carne asada, los talleres de pintura, los negocios que procesan café, y así me puedo seguir. Entonces, ¡qué barbaridad! Son muchos y están dentro de perímetros urbanos en donde circulamos. Y también, y no menos importante, de hecho lo más grave, las quemas a cielo abierto, que eso implica cuando quemamos basura, y también el tema del mal tratamiento y gestión de residuos en los tiraderos a cielo abierto que tenemos. Esas son las fuentes de área. También están las fuentes naturales, digamos, pero pues con las fuentes naturales no hay mucho que hacer, ¿no? Ya estaban ahí antes de nuestra huella en el planeta. Entonces, estas son las fuentes que generan estos 6 contaminantes: el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, material particulado PM10, PM2.5, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono proviene principalmente, ahora sí, de la mala combustión de los combustibles fósiles. ¿Y estos cuáles son? Pues todos los autos, todos los camiones, todo lo que genera una combustión incompleta es el monóxido de carbono. Y también tenemos referido cuando hay quemas, ¿no? Estos casos tan sonados que desafortunadamente todavía pasan, cuando las personas cocinan en el interior de su casa con hornos de leña, se genera monóxido de carbono que es tóxico. Si lo respiras, no hay ventilación, pues puedes llegar hasta la muerte. Entonces, pues la Organización Mundial de la Salud tiene estos estudios que avalan cuáles serían, pues, las mayores concentraciones que un cuerpo en estado saludable podría soportar. Y esto lo marca en diversos promedios diarios, promedios horarios, que te llevan a un promedio anual. Entonces, después del promedio anual de la concentración de estos contaminantes, se puede decir que un lugar está contaminado o no. Pero estos estándares han ido afortunadamente ajustándose con el tiempo. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que no hay tanta tolerancia del cuerpo humano y que las enfermedades relacionadas con estos contaminantes van desde problemas respiratorios crónicos, desde malformaciones en fetos, a exposición de mujeres embarazadas, y también en particular el material particulado con aparición prematura de tumores. Wow. Entonces, es por eso que es tan importante que estemos pendientes, que el gobierno informe y que nosotros tengamos esta información, ¿no? Que a partir de 8 horas estar expuesto a un contaminante, ya la Organización Mundial de la Salud ha demostrado con diversos estudios que hay una afectación. Entonces, si bien han avanzado los estándares, no va tan rápido el avance de los mecanismos de comunicación, a pesar de que en el 2019 se publicó una norma, que es la NOM 172, que es solamente para comunicar la contaminación del aire. Se llama Índice Aire Salud. De acuerdo a la concentración del contaminante, te dice el efecto en la salud que se tiene. Y este se identifica por colores. Siempre el verde pues está asociado como que todo está bien, ¿no? Y conforme más intenso es el color, pues va empeorando la situación. Pero aún así no es algo en lo que la población estemos alertas, porque todavía seguimos muy permeados por aquel imaginario colectivo en donde tengo que ver aquí el humo, ¿no? En ese color tan denso para decir que hay contaminación. ¿Qué es lo que más nos impacta? A mí más de una vez me ha sucedido en la carretera transpeninsular, de repente pasa un auto, de esos que llamamos chocolate sobre todo, y le acelera y bueno, sale una cantidad de humo, o los mismos autobuses del transporte público, privado, etcétera, que dice uno, ¿qué es lo que pasa? O sea, la verdad es que sí es lo que más impacta. Y eso me lleva a preguntarte algo. Con base a que hay 6 diferentes tipos de contaminantes que se miden para todo esto, en otras ciudades que son obviamente mucho más pobladas, obviamente Ciudad de México, pero me parece que ya en Querétaro, Morelia, en muchas Monterrey, ciudades ya hay programas del famoso Hoy No Circula. Así es.
si nos vamos sobre lo que tú comentas, el hecho de que se implementen estos programas, ¿realmente ayudan a solventar o ayudan a minorar de una manera importante la afectación a la salud de la gente? Mira, cada lugar tiene que tener su programa y es un programa para la mejora de la calidad del aire. Este programa lo genera la Semarnat con los estados, porque se basa en un inventario de emisiones. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que en Monterrey, vamos a suponer. Se tiene diversas fábricas que se dedican a la manufactura y que esas son unas fuentes de gran importancia, tal vez respecto a los móviles. Compararla con el municipio de Los Cabos, que no tiene absolutamente ningún proceso industrial, lo más que calificaría tal vez sería como la extracción de material pétreo, por ejemplo. Pero hay una enorme cantidad de padrón de vehículos registrados y no registrados, más el transporte marítimo, más el transporte aéreo. Entonces, a partir de ese análisis en un inventario de emisiones, es decir, contar qué cantidad hay de todos los que contaminan, móviles de área o fija, es que se deben de diseñar los programas para la mejora de la calidad del aire. No todos son iguales y no todos deben de ser iguales. Si bien hay fuentes que se repiten a nivel mundial, por ejemplo, las fuentes móviles son las que mayormente contaminas, pero esas son las que menos puedes controlar. Pero en cambio, las fuentes fijas a nivel internacional, y si hablas de emisión de CO2, por ejemplo, las fuentes fijas tienen muchísima importancia, la generación de electricidad, porque estamos hablando que el combustible es tan contaminante en algunos lugares que todavía se están usando carbón, las llamadas carboníferas, todavía existen, entonces son altamente tóxicos y ahí la oportunidad está que los gobiernos sí las regulan. Entonces, el tema de verificación vehicular, por supuesto que es una medida que funciona, pero tal vez no es la primera medida que se debe de plantear. Esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que revisar la calidad del padrón vehicular, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el municipio de Los Cabos, hay muchísimos autos que circulan con placas federales, los de carga, y vemos que son unas chimeneas andantes que cuando vas detrás de ellos y se cuela por el aire acondicionado todo ese humo tóxico, bueno, te empiezas a ahogar. Entonces, te das un viaje ahí, sí, claro. Te das un viaje, entonces para eso es la relevancia de hacer este conteo de fuentes, para que las medidas que propongamos sean específicas, sean efectivas y que también den una eficiencia económica, porque a veces no pensamos que en el tema de medio ambiente se gasta mucho presupuesto y se gasta. No lo podemos comparar con, por ejemplo, los programas de asistencia social, por supuesto que no, pero sí estamos hablando de billones muchas veces de dólares, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener o contar con las medidas locales para poder gestionar esta calidad del aire, porque, ojo, hablar de calidad del aire no es lo mismo que hablar de contaminación del aire. Calidad del aire es toda la atmósfera, sus componentes a nivel calle donde respiramos. Y ya cuando hablamos de contaminación quiere decir que las recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud o de las normas oficiales mexicanas para ese contaminante se rebasó. Entonces nosotros con nuestra red de monitoreo y las redes normativas que deben de tener los estados y municipios, se mide la calidad del aire para determinar cuándo hay contaminación del aire. Qué interesante. Me gustaría ligar, ya entrando al tema de las energías renovables, me gustaría ligar el tema del transporte eléctrico con las energías renovables, ¿no? Así que obviamente yo no soy un experto en esos temas, pero mi lógica me diría que si aunque en un caso utópico sustituyéramos los vehículos de motor gasolina diésel por motores eléctricos, que de todas maneras se tienen que cargar, ¿no? En un país o en ciudades como las que tenemos aquí en México, donde me parece que la generación de energía eléctrica por energías renovables es mínima, ¿realmente qué tanto impacto tendría? Porque al final, pues si llego a casa y conecto mi auto para cargarlo, estoy consumiendo una energía que está siendo generada por métodos que están contaminando el ambiente
de igual manera. O sea, ¿sí sería algo que haría diferencia? Mira, ese es un tema polémico incluso ahorita, ¿no? Porque ¿qué está pasando a nivel mundial? Y desde mi punto de vista es un error. Se está creciendo la capacidad instalada por centrales que usan combustibles fósiles para poder soportar el cambio a la electromovilidad. Entonces eso no tiene absolutamente ningún sentido, porque lo único que haces es trasladar las emisiones. Claro. Y eso es algo muy peligroso, porque si acabo de mencionar el dato que la mayor emisión de CO2 que se tiene, por ejemplo, y que es, ya sabemos, el gas principal, porque los otros gases también causan el calentamiento, pero el calentamiento global, que ahora ya ni se llama calentamiento, a partir de no cumplir la meta de reducir los 1.5 grados, ahora estamos en una etapa mundial de ebullición climática, es decir, el planeta está hirviendo. Entonces, si lo único que haces es trasladar las emisiones de un tipo de contaminante, es decir, el monóxido de carbono, que viene de la parte de la movilidad, pero entonces lo estás llevando a mayor emisión de CO2 y también de dióxido de azufre, también de dióxido de nitrógeno, no ayudas. Ahí es donde hablamos la parte de traslado de emisión. ¿Qué es lo que se debe de hacer o cómo debiésemos pensar? Y esto lo dice también, pues, todas las convenciones ambientales en reducir. Si bien la electromovilidad es una oportunidad, claro que sí, y cortar con estas emisiones tan contaminantes a nivel calle es bien importante, pero nunca con combustibles fósiles. Ahí ese es el tema. ¿Qué está pasando en otros lugares del mundo? Incluso con colegas que nosotros tenemos, organizaciones que trabajan a nivel binacional, están creando, y nosotros también lo estamos proponiendo aquí, tener estas centrales de carga electrolineras que le llaman por ahí, pero con energía renovable. Eso es lo que sí ayudaría a empezar un proceso de descarbonización de las matrices energéticas de los estados, de los municipios y, por supuesto, del país. Claro. Y hablando de energías renovables, ¿qué tan potencial, digo, por todas las características del entorno en Baja California Sur, qué tan potencial es la generación de energías renovables en este territorio, en general en México? Sí, mira, en México es buena, digamos, pero los estados del norte son los que tienen el liderazgo en parte de radiación solar, ¿no? Pero que esta radiación solar sea aprovechable por el componente que tenemos casi de desierto en todo el norte. Claro. Entonces somos el tercer estado que tiene esta potencial renovable, le llamamos nosotros, y por supuesto que hay mucho que aprovechar. Nosotros hablamos siempre que hablan, por ejemplo, ¿no?, de Los Cabos. La vocación de Los Cabos es el turismo, la vocación de los lugares. Entonces, pues la vocación de Baja California Sur, incluso de toda la península y el noroeste de México, pues es precisamente la energía renovable, porque no tenemos otros insumos, no somos productores ni de carbón, ni de gas, ni de ninguno de los combustibles fósiles sobre los que se ha montado este desarrollo energético, que yo siempre lo digo, es del siglo pasado. Literal. Entonces, eso ya tenemos un registro de 200 años de que además que el recurso ya se acabó. Cada vez es más escaso, cada vez es más contaminante. También ya estamos en un momento como de cambio de estafeta. ¿Qué tenemos que hacer para que las energías renovables sean aprovechables en nuestro estado? Primero, no pensar que lo que voy a consumir va a ser infinito. Creo que ahorita en este contexto de ebullición climática el planeta nos está diciendo, te equivocaste, claro. Los recursos no son infinitos, entonces tener un uso racional de la energía es básico y de ahí poderla acompañar con las tecnologías más eficientes. A mí siempre me preguntan cuál, y yo siempre respondo, pues, ¿dónde vives? ¿No? ¿Cuál es tu tarifa? ¿Qué tan alto estás? ¿No? ¿Cómo es la estructura de tu casa? ¿Cómo está tu techo? Entonces, aquí de lo que se trata es que a partir de un diagnóstico energético de lo que consume se haga la recomendación de la tecnología. Desafortunadamente ha habido malas prácticas en el sector en donde no se ha tomado en cuenta el uso racional de la energía, sino que simplemente lo que se hace es sustituir el consumo que se tenía de energía convencional por energía alternativa. Ese es un error. ¿Por qué? Porque es muy caro
Y la energía renovable está precisamente para que tengamos este cambio de pensamiento, para que podamos alcanzar, pues como población y yo diría yo como especie, estos indicadores a los que se comprometen los países cada año en estas convenciones sobre el clima. Entonces, creo que no se han planteado de manera correcta y ahí es donde está el área de oportunidad para pues aprovechar el potencial renovable que tiene la región. Fíjate que, no sé, por ejemplo, ¿tú qué opinas de esto que se ha anunciado pues recientemente en Estados Unidos de la construcción de unos data centers gigantescos para inteligencia artificial y que se habla de que van a ser alimentados por energía nuclear? ¿Tú qué opinión tienes al respecto a ese tipo de generación de energía? Pues mira, es polémica, sobre todo porque si registramos cuáles son las experiencias, incluso en países avanzados, claro. Es una energía, sí es la más eficiente, es la más eficiente, eso es sin duda, porque no necesitas ningún combustible fósil para hacerla funcionar. Entonces, es a partir de fusión y esto es de hacer reaccionar átomos. Entonces, no necesitas todos los combustibles fósiles que necesitamos como suministro de manera constante. Se necesita uranio y tal vez algunos otros... Tal vez algunos otros minerales, estos raros, ¿no? Que ahora se usan, pero realmente no es tan demandante en insumos como lo es las otras tecnologías, vamos a decirlo así, fósiles. Entonces, sí es eficiente porque comparado a la cantidad de insumos respecto a lo que puede otorgar, es muy alto. Ahí es donde hablamos cuando es eficiente. Pero el tema es el riesgo. La historia nos ha enseñado que sí son centrales que deben de tener una alta precisión en su operación, deben de tener manuales de operación altamente actualizados y también personal altamente capacitado. Entonces, pues la historia humana no nos retrata que seamos expertos en eso. Y si estamos hablando que la cultura experta y la cultura milenaria experta en controles como es la asiática ha tenido estos eventos catastróficos, yo no considero que estemos listos para que sea una energía que se pueda masificar. Hay experiencias en México, ¿no? Está la central de Laguna Verde que está en Veracruz y bueno, con sus asegúnes, como dirían por ahí, sus retos, pues sigue operando y no se ha registrado ninguna catástrofe a nivel de otras centrales nucleares, claro, pues pequeña, etcétera, etcétera. Pero ya tiene décadas, ¿no? Sí, o sea, tendrá esta central de Laguna Verde al menos 40 años. Claro. Entonces, sí hay una experiencia, pero creo que no sería la primera tecnología a la que yo apostaría porque de acuerdo, por ejemplo, al Atlas y al catálogo de energías renovables que se acaba de publicar por la CNER, la mayoría de los estados tienen un alto potencial en alguna tecnología. Vayámonos a los ejemplos de Asia. La tecnología maremotriz en el Pacífico. Están suministrando ciudades enteras con la tecnología maremotriz. Entonces, al parecer y al registro que se tiene ahorita, pues es una energía que tal vez en los costos va a ser elevado, porque tú sabes que cualquier tecnología que no haya masificado la parte de los insumos va a ser cara. Así empezó también siendo la energía fósil, le decimos nosotros, pero conforme se vaya masificando, los costos van a bajar. Entonces creo que ahí tenemos un muy buen ejemplo con nuestros vecinos y sobre todo nosotros que tenemos dos mares, sobre todo el Pacífico. Creo que el Pacífico con esas corrientes que se mantienen en lugares muy específicos, porque también aquí hay que tener en cuenta que vivimos de la biodiversidad. Por más que se ha dicho por ahí, vivimos del turismo, pues la frase correcta es vivimos del turismo que viene a apreciar la biodiversidad. Me encanta. Entonces, realmente de eso vivimos y ahí es donde hay siempre que tener un equilibrio, ¿no? Entre generar soluciones y generar confort para las personas, pero sin acabarte los recursos que son los que te motivan para querer elegir un lugar para visitarlo, para nutrirte emocionalmente, físicamente. O sea, muchas de las personas que vivimos aquí y también las personas que nos visitan lo eligen por temas de salud mental. A lo mejor no lo dicen así, pero eso es lo que se obtiene.
Ya nada más. ¿Qué temas tan interesantes me queda, Jacqueline? Quisiera tocar un par de temas más antes de terminar. ¿Qué es lo que hace falta? Y yo creo que eso lo podemos extrapolar al máximo nivel. En nuestra sociedad, en México, en el planeta, como para realmente hacer conciencia e implementar realmente, porque no sé si hace falta voluntad o es ir en contra del sistema económico, pero ¿qué hace falta para implementar este cambio y utilizar las energías renovables no contaminantes o al menos menos contaminantes? Mira, yo después de todos los análisis que he hecho, lo que me doy cuenta o mi opinión es que todos los cambios de pensamiento, todos los cambios epistémicos y de marcos conceptuales son generacionales. Esto quiere decir que llevan generaciones. Entonces, yo siempre hablo de la predominancia y la hegemonía de los combustibles fósiles durante ya 200 años. De hecho, si te remontas a la revolución industrial, son más. Entonces, no vas a cambiar los usos y costumbres, lo establecido, los paradigmas que nos abrieron los combustibles fósiles, porque recordemos que llegó la industrialización, llegaron las comunicaciones, llegó la electricidad. La manera de vida en la que hoy comprendemos al mundo llegó con los combustibles fósiles. Entonces, ahí es donde yo veo que está la resistencia en cambiarlos, sustituirlos o incluso aceptar que no van a estar a nuestra disposición en las cantidades en las que estaban antes. Entonces, creo que esa es la primera barrera, luchar con este imaginario colectivo en donde como humanidad edificamos demasiadas cosas en los combustibles fósiles y lo seguimos haciendo. Entonces, esa sería la primera barrera. Y la más importante, diría yo, porque eso baja a la toma de decisiones y baja al sistema económico, como bien tú lo acabas de decir. Entonces, todo nuestro sistema social está basado en los combustibles fósiles, con una hegemonía de costos, de exploración, de investigación, incluso de uso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a desmontar esta idea, pero no desde la fatalidad. Creo que también ahí ha sido un error de nosotros los ambientalistas, como nos dicen por ahí, incluso los que estamos en la parte científica, de empezar a alertar desde la fatalidad. Nadie quiere escuchar malas noticias. Entonces creo que nos hace falta un cambio de paradigma, de empezar a alertar, pero desde la oportunidad. Creo que ahí es donde está el secreto. Muy bien. ¿Y qué proyectos tienes próximos o que están corriendo actualmente en cerca, ya sea en cuestiones de energías renovables, de cuidado del medio ambiente, interacción con gobierno, y saber si alguno de esos proyectos está ya aplicando la pues ya muy utilizada inteligencia artificial? Sí, fíjate, esa parte es interesante porque desafortunadamente, a pesar de todo el trabajo y del potencial que tiene el Estado y que tiene la región, pues vemos que el gobierno federal sigue basando sus soluciones en los combustibles fósiles. Hace 15 días, de manera muy desafortunada, se anuncia una central de combustión interna que va a funcionar con estos combustibles fósiles. Se supone que en su mayoría de gas natural, pero la experiencia nos ha dicho otra cosa. Se usa siempre el combustible más barato, por ende el más contaminante. Entonces, nosotros lo que vemos es, dentro de esta decisión o esta aceptación, diría yo, que sí necesita nuestra media península y sobre todo el municipio de Los Cabos electricidad local, hacer propuestas de, entonces, ¿cómo podría ser mejor gastado esos 370 millones que ya se designaron en un componente de energía desde lo local que pueda darnos una vida útil prolongada? Si bien las centrales, tanto de ciclo combinado, combustión interna, pues son incluso ya hasta eternas. Si estamos hablando de la Paz de 1979 y la de San Carlos de 1978, pero la realidad es que dar ese estirón a la vida útil de una tecnología, tú y yo sabemos que lo que se generan son externalidades no contempladas. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, aquí la idea es que ya que puso el foco el gobierno federal en el municipio de Los Cabos, poder llegar como sectores de la sociedad civil organizada con propuestas. ¿Qué propuestas serían estas? Pues vamos estudiando cómo está el componente del consumo. Sabemos la demanda que más se tiene en esta matriz energética que compone La Paz, Los Cabos, Loreto y Comundú
es en el sector agrícola y mucha gente no lo sabe. Entonces, ¿por qué el sector agrícola? En primera, tienen tarifa subsidiada y en segunda, en un estado donde no hay agua, necesitas alta intensidad energética para poder bombear los pozos, para hacer que el agua llegue a donde tiene que llegar, que son los cultivos agrícolas. Entonces, esa es una primera noticia que te quedas, wow, ¿no? Ahí hay un sector muy específico en donde se puede trabajar para convertirlo en energía renovable. Entonces, quitando al sector agrícola de la matriz energética, ¿qué nos queda? El sector servicios, principalmente estos grandes consumidores, que aquí no tenemos industria realmente, pero esa tarifa se maneja, ¿no? La tarifa de industria y comercio, sabemos que están los grandes hoteles. Entonces, ¿qué porcentaje representan y cómo podemos hacer una solución dedicada, le llamamos nosotros, con un componente de microredes para también ayudar a los de la matriz energética? Nos quedan los consumidores domésticos, que también somos bastante importantes, sobre todo en La Paz. Bueno, entonces, ¿cuál es el componente en esquemas vigentes que necesito generar? Por ejemplo, la generación distribuida, que todo el mundo tenga paneles en su casa, porque al quitar a estos usuarios grandotes, digamos, de la matriz eléctrica, pues ya me queda espacio para que se conecten más paneles. Ese son el tipo de propuestas que estamos haciendo al gobierno federal, el poder invertir en algo que se mantenga, porque ¿qué es lo que va a pasar con esos 240 megawatts de esta central? Más tarde ya no van a ser suficientes. O sea, llega la electricidad, llega el crecimiento, por ende llegan los autos, llega la gente, se necesitan viviendas y es un cuento de nunca acabar. Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo es desde lo local, vamos a hacer la separación de los consumos, vamos a generar soluciones específicas que tanto energética, económica y socialmente sean viables, y entonces reconfiguremos la matriz energética de Baja California Sur, porque tenemos un componente único, tenemos dos sistemas aislados en los cuales no estamos conectados a nadie más, ni siquiera entre nosotros, mucho menos al interconectado nacional. Así que lo que hagamos aquí, además de ser innovador, pues no va a tener los riesgos que tiene en otros lugares, ¿no? De estar incorporando diferentes tecnologías y de estar diversificando y recomponiendo esta matriz energética de la que te hablo. Muy bien. Y finalmente, sé que en las próximas semanas vas a aceptar un cargo importante en Coparmex Nacional, en alguna comisión. Sabes que Vortex 360 también es casa de Coparmex. Aquí la semana anterior estuvo con nosotros nuestro presidente del Centro Empresarial de Los Cabos. Tuvimos oportunidad ya de entrevistar en su momento a Arandi, que fue la que llevó a Los Cabos a convertirse en centro empresarial. Y pues inclusive estuvimos con Juan José Sierra, ¿no? El presidente nacional de Coparmex. Finalmente, cuéntanos un poco de esta responsabilidad que vas a tomar. Entiendo que no es en lo local, sino es algo nacional. Y cómo ves tú que eso te puede ayudar pues a llevar a cabo más proyectos. Sí, pues mira, fue una oportunidad emergente, como lo hablamos, y como lo explico durante toda mi narrativa. Es más fácil llevar a buen puerto proyectos cuando las variables son manejables, y al haber poca población hay muchas variables aquí que se pueden manejar. Entonces, creo que esta experiencia de nuestra red de monitoreo de bajo costo, que ahora es una plataforma abierta, airelimpio.org.mx, tenemos una app que se llama Aire Limpio, y todo esto que hemos aprendido como ciudadanía desde la ciencia ciudadana puede ser totalmente trasladable al territorio nacional. Si bien ya hay iniciativas ciudadanas, hay colaboradores con los que nosotros tenemos grandes alianzas, pero veo y siento, y ha sido una consecuencia, que Aire Limpio, al ser tan sencillo el diseño, tan sencilla la plataforma, tiene mucha oportunidad, sobre todo de cómo fue pensado. No se llama contaminación del aire, no se llama, no sé, pulmones dañados, no se llama aire limpio, porque bien, eso es lo que queremos. Una connotación positiva. Totalmente. Y en donde la ciudadanía, a partir de su aportación de manera positiva, es donde puede sumar al cambio. Muchas personas no saben que nuestro modelo de red de monitoreo ciudadana es patrocinada por empresas locales. Es una red sostenible que es de la ciudadanía. Entonces creo que este modelo podría replicarse en todo México y podríamos tener aire limpio para todo México. Ahorita
Ya estamos en Manzanillo, por ejemplo, en el municipio de Manzanillo, vamos a crecer en Colima. Entonces, pues digamos que si hay oportunidad de hacer proyectos dentro de las cámaras empresariales en la iniciativa privada, vamos a estar ahí porque la parte ambiental y energética no puede ser solo un interés de un sector, es interés de todos y de todas, porque a todos nos gusta y necesitamos vivir en condiciones de salud ambiental, ¿no? Que tanto el agua que tomamos, el aire que respiramos, el suelo en el que nos paramos, los productos que comemos de ahí estén en condiciones de calidad ambiental. Entonces, pues ahí es como surge la invitación a partir de este entusiasmo de lo que hemos hecho aquí afortunadamente. Sí. Y definitivamente, pues el poder incidir en la parte energética. Sí necesitamos tener una voz ante la federación para poder llevar esas propuestas. Como te lo dije ahorita, te lo resumí en un segundo, pero bueno, sabemos que la parte del sistema eléctrico es una parte centralizada, están las decisiones tomándose en la Ciudad de México, en la región noroeste aquí con nuestros vecinos de Mexicali, entonces no tenemos una voz local. Y si no tenemos esa voz local, pues hay que ir a hablar a las mesas en donde se están tomando las decisiones. Entonces ahí es donde yo veo una gran oportunidad, que podemos posicionar las soluciones que estamos teniendo aquí a nivel nacional. Y prometo que ahora sí va a ser la última pregunta. ¿Tú crees que, conociendo los antecedentes académicos y profesionales de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, los próximos años podrían ser como, digamos, más propicios como para generar este tipo de proyectos? Yo creo que sí, principalmente en el currículum de la doctora Claudia, que una colaboradora que estuvo en un tiempo con ella, está ahorita con nosotros, pues muchos de los artículos son de energía, entonces, no, en Baja California Sur eso ya sería todavía un regalo más, claro. Pero sí creo que hay una visión en donde por lo menos se están analizando los asuntos desde diferentes perspectivas, y eso es lo que necesitamos. No hay nada perfecto, todo es perfectible, pero entre más elementos multidisciplinarios tengamos en la mesa, vamos a tomar mejores decisiones, y mientras lo hagamos de lo local, vamos a tener mejores resultados. Entonces creo que esta filosofía con la doctora Claudia como académica, y lo digo pues porque también estando en la carrera académica lo aprendes, ¿no? Puedes tener un artículo muy citado, pero si no tiene la parte del territorio, que es la parte que estamos aprendiendo ahorita, y no tiene impacto, también ya es algo ahorita que se está midiendo, ¿no? Y creo que también eso responde a la modificación de diversas entidades gubernamentales, por ejemplo el CONACYT, que ahora ya vaya a ser una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Eso me encantó. Si a mí me preguntan, ¿qué tiene que ver con eso, con el medio ambiente? Tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque hay una entidad técnica y científica que puede darle el peso, por ejemplo, a las decisiones que toma la Semarnat, que sabemos que también las atribuciones pues son acotadas a pesar de ser una secretaría, pero lo mismo para la CENER, o sea, digamos que es la esquina del boxeador, ¿no? Entonces a mí es una de las decisiones que me parecen de las más acertadas y que deben de ser de las primeras, porque la administración pública, lo que yo alcanzo de ver desde afuera, es un enorme reto. Hay muchas prácticas arraigadas que son difíciles de cambiar y tienes que salir adelante con lo que puedas y lo que tengas. Y eso se repite en todas las administraciones, en todos los niveles. Entonces, yo creo que con esos retos encima va a poder tomar mejores decisiones desde la multidisciplinariedad, eso es lo que creo, y con información del territorio. Eso no hace que yo piense que va a cambiar 180 grados los resultados, porque eso no va a pasar. Claro. Nadie puede lograrlo, por más ganas que tenga. Pero sí creo que podremos en esta administración registrar algunos porcentajes de avance en algunos indicadores, y espero que la parte de medio ambiente y energía sean unos de ellos. Muy bien. Pues mira, doctora Jacqueline Valenzuela, nos has engalanado este primer programa del mes de marzo, un mes donde se conmemoran muchos sentidos a la mujer. Sabemos que hay una historia detrás de este mes de marzo, pero pues bueno, sobre todo aquí en Los Cabos sabemos que hay mucha participación de las mujeres, y eso nos da verdaderamente mucho gusto.
Yo en verdad te quiero felicitar por todo tu trabajo. Gracias. Eres una mujer poderosa, preparada, muy trabajadora, me consta, con una agenda llenísima. Tuvimos mucha fortuna de que pudiéramos hacer coincidir las agendas y pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que no sea la única entrevista que hagamos contigo. Hay muchos temas que platicar. Sí, pues muchas gracias, yo encantada y bueno, ya en la Arena Nacional tendremos mucho que contar y por supuesto que cuenta con mi presencia aquí. Excelente. Esta fue la doctora Jacqueline Valenzuela en Vortex 360 en Personajes. No olviden seguirnos en todos nuestros canales digitales. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram. Estamos en todos lados. Nos vemos. Hasta la próxima.